Rosendo, bueno, muchas gracias por atendernos, por recibirnos. Estamos acá. ¿Este es tu pueblo? ¿Es tu lugar? Bueno, primeramente para mí es un honor que me hagan una nota. Este es mi pueblo donde he nacido, me he criado y creo que moriré por aquí. Bueno, he pasado mis años de infancia en una escuela de aquí, de nuestra ciudad, la Escuela Alberdi, donde cuando era muy pequeño, tenía 8 años, yo tenía una enfermedad que mi corazón pulsaba, tenía doble pulsación. Ajá. Y fue ahí donde en esta plaza había un señor, en esas épocas daba unas academias de una arte marcial que era Kung Fu. Un inmigrante que había venido, un chino, yo introvertido, con 8 años, en la escuela que está al fondo, en la escuela de PET, que era una parte, ahí daba las clases. Y bueno, me entusiasmaba, me gustaba siempre ver la serie de Kung Fu y bueno, empecé a venir. Pero bueno, al tener esta enfermedad, mis padres mucho no me dejaban hacer actividades deportivas. Así que bueno, por ende, que yo hacía así en la clase y me cansaba, este señor me dice, bueno, tenés que correr para tener un poco de estado. Empecé a correr con 8 años, creo que no habré corrido mucho, pero bueno, pasó que este señor al poco tiempo se fue con su academia a otro lugar. Sí. Esto fue en el año 1978. En el año 1978, el 1 de mayo, se organizaba siempre todos los años para el Día del Trabajador una competencia atlética aquí en nuestra ciudad, que era organizada por un legendario atleta y poco recordado como es don Lorenzo Ruti, al cual me emociona un poco cada vez que lo nombro. Porque fue una figura de nuestra ciudad. Y bueno, en su momento vino a alargar esta competencia Juan Carlos Zavala, uno de los pocos atletas olímpicos que hemos tenido en nuestro país. Fue ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en el 9.42. Él vino a alargar la competencia. Sí. Yo con 8 años, bueno, creo que mucho no podía hacer, pero iba a competir, fui a correr la carrera en mi categoría y salí segundo. Cosa que me entusiasmaron un poco los trofeos. Mis padres ya veían que ya no me enfermaba tanto. Mi corazón se ve que empezó a agrandarse y bueno, llegué a correr distancias largas como el maratón olímpico, 42 kilómetros, con el pasar de los años. ¿A dónde te ibas a La Pampa? He corrido 5 maratones, he corrido el Maratón Internacional de La Pampa, he corrido el Maratón Día de la Bandera en Rosario, he corrido el Maratón Internacional de Córdoba, he corrido el maratón el conocidísimo Maratón Internacional de Buenos Aires y el Maratón de Mendoza. Creo que los maratones más grandes de nuestro país los he corrido. He tenido la suerte de correr una carrera muy larga de 66 kilómetros en San Juan, desde la difunta Correa hasta la ciudad de San Juan. Y he corrido ultramaratón, son 100 kilómetros. Lo hice, bueno, gracias a Dios. Ultramaratón, porque vos me hablas de las maratones y me decís corrí 42 kilómetros como si fuera corrí 2 cuadras. Y me decís ahora una ultramaratón, 100 kilómetros. Exactamente, la distancia olímpica, el maratón en sí, lo que se llama maratón, son 42 kilómetros. Sí. La distancia que se corre en los Juegos Olímpicos, donde hay una marca mundial, donde hay un récord mundial. Y bueno, después también, a pasar de los años, empezó a hacerse el ultramaratón. Acá se hizo en una época y bueno, yo no sabía si llegaba a llegar a completar la distancia, porque yo sabía que 66 kilómetros podía correr, porque había competido. Pero yo entrenaba acá, hacía 60 kilómetros y psicológicamente me cansaba. Faltando 3 kilómetros, parecía que no llegaba más. Y bueno, pero era psicológicamente. Se ve que físicamente estaba preparado para correr. Largué el ultramaratón, largamos 344 atletas. Y ¿en dónde fue eso? Esto fue en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. 344 atletas.
y bueno, terminamos 14, abandonaron 330. Yo no sabía si podía llegar, pero bueno, la suerte estuvo de mi lado ese día. Terminé el maratón, el ultramaratón, perdón, y tuve la suerte de ganarlo. No solamente de terminarlo. Por Dios. Cuando faltando 20 kilómetros empecé a ver la gente que estaba en un peaje, donde desde ahí llegábamos a Carlos Casares y me motivó mucho eso. Ya le traía 12 minutos al segundo, era imposible que me alcanzara, pero sentía mucho ardor en mis pies. Y bueno, pude terminar sacando como 15 minutos al segundo, que fue un atleta de Chile. Sí. Y bueno, terminé con 2 ampollas tremendas en cada pie, pero pude terminarlo y me sentí que podía cubrir esa distancia sin ningún problema. Pero vos además, ¿qué se siente el haber corrido 100 kilómetros y ganar la ultramaratón en el mundo? ¿Qué se siente? Es algo que lo sienten los atletas que corren 100 kilómetros. Es algo inexplicable porque terminar una distancia de esos tantos kilómetros es imposible. No imposible, es difícil pero no imposible. Porque así como yo han terminado muchos han corrido y muchos las han terminado y bueno. Yo no la seguí corriendo esas distancias largas porque te rompen mucho todas las articulaciones, tienes que parar mucho tiempo. Entonces, como yo estaba en mi buen apogeo, decidí y opté, junto con mi entrenadora, que hiciera carreras de medio fondo, en las donde he corrido de 10.000, de 21.000 kilómetros, de 21.000 metros, sí. 21 kilómetros, medio maratón, muchísimas, por diferentes lugares de mi país. Yo me conocí el país corriendo. ¿Cómo hacías? ¿Cómo te financiabas, Rosendo? Bueno, mis primeros pasos en el atletismo, viajaba a dedo, viajaba en tren, a veces llegaba y la carrera se había alargado, a veces llegaba y no tenía para dormir, a veces llegaba y no tenía para comer, pero bueno, gracias a Dios eso me enseñó que tenía que aprender a perder para después ganar. Y es siempre lo que yo hoy por hoy le inculco a los atletas que yo entreno, que primero hay que aprender a perder y para después ganar. Tuve la suerte de poder conocerme el país, de otra forma no hubiese sido corriendo. Por primera vez en el año 91, para el 31 de diciembre, fui a correr el Maratón Internacional de San Silvestre con 49.000 atletas a San Pablo, a Brasil. Sí. Bueno, y para hacerlo ahí ocupé el puesto número 17. Tuve la suerte de largar a la par del campeón del mundo, un mexicano, Arturo Barrios, y fui el segundo atleta de Sudamérica clasificado. Para mí eso fue muy bueno porque yo no pensaba que podía correr a la par de un campeón del mundo. Para mí, y 2 campeones olímpicos que también estaban, John Nagugi de Kenia y Steven Kogo también de Etiopía. Sí. Arturo Barrios en su momento era el que ostentaba el récord del mundo, los 10.000 metros, y por ende fue el que ganó la competencia. Pero se me había puesto en mi cabeza, yo hacía 15 días que entrenaba con ellos y hacíamos los mismos entrenamientos, las mismas pasadas de 400 metros, las mismas pasadas de 1.000 metros. Sí. Y se me había puesto en mi cabeza correr a la par de ellos. Y largué, y Arturo Barrios realmente un genio, un reloj corriendo. No miraba nunca su pulsómetro, pero pasaba cada 1.000 metros a 3 minutos clavados. Y la carrera era de 15 kilómetros y se largó a las 5 de la tarde en Brasil, con una temperatura muy alta y mucha humedad. Sí. Y de seguir a correr a su ritmo, yo iba a tener que abandonar la carrera. La verdad que correr con estos atletas para mí fue algo impresionante porque eran unos caballos corriendo. Y no pude aguantar el ritmo de ellos, aflojé un poquito para poder terminar la carrera y bueno, quedé en el puesto 17. Pero creo que correr con 49.000 atletas de todo el mundo y llegar en el puesto 17 para mí era un logro como si hubiese ganado. Esto me abrió un poquito las puertas. El día 6 de enero corrí en Punta del Este, de Maldonado a Punta del Este, una carrera de 8 kilómetros, sí, donde quedé en el puesto 8º, que también ganó un brasilero que residía en su momento en Europa.
y grandes figuras como Juan José Castillo, un ex campeón del mundo también de 21 kilómetros. Y bueno, desde ahí se me abrieron muchas puertas, tuve muchos sponsors, tuve un buen entrenador que ha fallecido, pero bueno, sigo con un alumno de él que es Oscar, el Indio Cortines, 8 veces campeón argentino de maratón, representante olímpico en los Juegos de Sydney y en Atlanta. Bueno, para mí en el atletismo nadie se hizo rico. Yo siempre digo que el Maradona de los atletas, que es Antonio Fabiancilio, un atleta que hoy reside en España, fue el atleta el máximo atleta que hemos tenido de todos los tiempos en Argentina. Ni él pudo hacerse rico con el atletismo, pero rico económicamente hablo. Pero yo creo que yo soy muy rico con lo que he conocido y con las amistades que he cosechado. Para mí esa es la riqueza que tengo.